pasan por aquí también. Tengamos la oración, alabado Dios. Ella fue declarada con cáncer en los huesos. Alabado sea el Señor, ella fue paciente de cáncer, el Señor la había sanado una vez y para Dios no hay nada imposible, la puede volver a sanar nuevamente. La vimos con ánimo, alabado sea el Señor. Y este servidor, como le dije, cuando ella me llamó esta tarde, yo le dije, esta tarde pasaré cuando busque a las hermanas. Por eso le dije al hermano José que, como siempre, él encarga a los oficiales. Yo necesito oficiales aquí que lleguen a tiempo para que esa puerta esté abierta. Alabado sea el Señor, porque a veces el pastor hace la ruta y llega primero que todos los oficiales. Alabado sea el Señor. Y el tráfico estaba pesado en Coperacó, pero con todo eso fuimos, hicimos lo que teníamos que hacer. Cantamos, adoramos a Dios y Dios se ha glorificado una vez más. Y esperamos. Escuchado el hermano Mario, ¿qué noticia le dieron a usted? Que no tengo cáncer. Es que no tiene nada. El diablo es un mentiroso. Si no representa el diablo, amado del alma. Dios es glorioso, por eso es que oramos. Y le creemos a Dios, pero cuando su fe comienza a menguar hay peligro. Alabado Dios, pero cuando usted se mantiene firme, fiel es el que ha prometido, fiel es el que no desfallezca, alabado Dios, porque nosotros andamos por fe y no por vista, no por lo que yo veo, aunque mi cuerpo se esté deshaciendo, aunque tenga lugar, sigo caminando, alabado Dios. Gloria a Dios, aleluya. Va a hacer algo, amado del alma, alabado, y si no lo hace, pues gloria a Dios también. Amén. O sea, si usted y yo le pertenecemos a Él. ¿Qué fue lo que le dijeron? De 1 año a 5 años le daban de vida. Eso fue lo que dijeron. Ramorita, hermana Iria, alabado Dios. El que da la vida se llama Jehová. Y si usted y yo estamos seguros, aleluya, que haga cualquiera, alabado Dios. El apóstol Pablo dijo: yo no sé qué es mejor, si estar como de doblar esa mano, muchacha. Esto estaba en patinete en la escuela. Alabado. El año pasado te cerquita tu cumpleaños también. Alabado Dios. Y ahora es el otro, bendito sea el Señor. Dios. Así que el apóstol Pablo dice: yo no sé qué es mejor, si irme con él, mejor estar con el Señor. Sí, alabado. amén. Yo le aseguro que ahí está nuestra seguridad. Alabado Dios. Cuando estamos con el Señor ya, entonces, porque mientras estamos en esta carne aquí hay problemas y estamos en peligro. Pero mientras nos mantengamos agarraditos de la cosa de justicia, de la mano del Señor, yo le aseguro que todo va bien. Saludos a nuestros hermanos, amigos, familiares y todo aquel que se conecta a través de esta plataforma del Facebook Live. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada vuestra vida. Quiero dar lectura del capítulo 8 en el libro de Romanos, el cual lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que vamos apareciendo, decimos amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado Dios. Este versículo, si usted tiene una Biblia en NIV, la nueva versión internacional, no lo tiene completo. Alabado sea el Señor. Así que, ojo. Número 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿En qué? En la carne. Cristo condenó el pecado. Alabado Dios. Alabado Dios. La carne, nunca pecó. 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5, porque los que son de la carne, ¿qué dice ahí? Piensan en las cosas de la carne. Y cuando el hermano amado usted lo está escuchando, ¿verdad? El bendito Dios, Dios no guarde, alabado sea el Señor. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y eso es lo que el Señor nos da. 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, esta carne es mala, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es que a veces nosotros los pastores, los mensajes, la enseñanza, decimos que mire que hay hermano. El apóstol Pablo dijo: ustedes no sé cómo escribirlo, porque ustedes son carnales todavía. Alabado sea el Señor. En Puerto Rico decimos que están en la chuleta, y así es que usted entiende. Alabado Dios. Número 9, más vosotros, hablando de nosotros, porque la palabra es el espejo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de Y él. no lo dice el pastor, lo dice la bendita, preciosa palabra del Señor. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel, hablando de Cristo, que levantó de los muertos a Jesús, de Dios mismo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que ya que lo tenemos, no queremos que se lo vaya, que se quede ahí, alabados el Señor. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís, dice el 13, conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué lindo el Señor, dice. El Espíritu mismo, dice la palabra, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Alabado Dios. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito sea el Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, ¿qué dice ahí? Ha de manifestarse. Y a Dios le damos la gloria y la honra por la bella. Ay, papá, gloriosa y preciosa palabra. Padre mío, gracias te damos. Mi Dios y mi Dios, tu palabra es la verdad. Gracias por este gran privilegio. Dame gracias por la vida de tu siervo, mis hermanos, jóvenes, niños, Señor, ancianos, Nuria, en esta casa de oración del cielo. Aleluya. Esta noche, una vez más, Señor, donde nos hemos congregado, hemos clamado a ti, oh Señor. Gracias por tu presencia durante el tiempo del clamor. Espíritu Santo, la manera bella donde se mueve, y de igual manera durante el estudio bíblico, mi Dios y mi Rey eterno, que tu palabra que nunca vuelve atrás vacía, deje marcas de huella, una vez más abajo, de manos, vaya, en cada una de nuestras vidas. Glorifica, Dios amado, la forma del Facebook Live, lo que es el Instagram, el WhatsApp y nuestro canal de YouTube, que seamos de bendiciones, Dios mío. Usa el maestro, Dios mío, en esta noche. Usa la maestra de los niños, la maestra de los jóvenes, de igual manera. Dale luz, abrimamos aquí a través de tu preciosa palabra. Aleluya. Y yo sé que te darán a ti la gloria y la honra y amarte una vez más. Padre, clamamos por los que están enfermos. El toque bello de tu mano sanadora se deje sentir sobre su vida. Enviando tu palabra de salud, palabra de vida. Saeta de Jehová a los hospitales, cárceles, asilo y ancianos. Aquí sobre la vida del misionero, la misionera, allende los padres. Señor, en nombre de Jesús, sobre la vida de la calle. En esta noche, Dios, el toque bello. Ama, le vamos de tu mano sanadora se deje. Aleluya. Visita a nuestra hermana Julia, allí en el hogar de su hija. A nuestros amados hermanos, en los asilos, en los hogares de rehabilitación, en los hospitales, Padre mío, y la base, la baja, en los lechos, en los hogares, Padre. Y si hubiera una necesidad en esta casa, en esta noche, una vez más, Señor, yo te pido que una vez más sea tú glorificándote, atando todo espíritu de enfermedad, toda plaga, todo virus, echamos fuera. En nombre de Jesús, de vuestra trabajo, a los desiertos altos, en el nombre de Jesús, y proclamamos y declaramos sanidad sobre nuestro cuerpo. Gracias te damos porque ya tú lo hiciste, porque por tu llaga en aquella cruz, la mansa aquí en aquel madero, nosotros fuimos curados. Gracias por las peticiones que contestaste de esta cajita de peticiones. Gracias por la que están en espera, sabiendo que en el tiempo señalado por ti, la hora señalada por ti, escucharemos nuevamente palabras de testimonio, como escuchamos en esta tarde, Señor amado, en los labios de tu siervo, nuestro hermano Mario, de como tu mano linda, Saba, la mansa aquí más cerca. Gloria a Dios. Jesús, qué lindo Dios, Dios amado, que tu
diga repose sobre tu siervo y que ningún trazo, Dios mío, de ninguna anomalía más allá quede en su cuerpo. Y aquí damos siempre la gloria por Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a dejar a tu hermana Ramonita en la introducción y pasemos a la división de la clase. Dios le bendiga. Amén. Jesús libera el alma y sana el cuerpo. Jesús vino con una misión. La principal misión de Jesús era alcanzar a las ovejas descarriadas de Israel. Debido a su negligencia en cuanto a la ley, los líderes religiosos se habían convertido en enemigos de Dios. Pero Dios amó a sus enemigos. Él era tanto, él como sus discípulos tenían que amarlo. Eso lo dice Mateo. Gracias, Dios. Una vez él estuvo en la mesa compartiendo con unos marginados. Ay, Dios mío. Y allá se formó el círculo. Jesús le respondió a las críticas de ellos diciendo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Y vamos a ver, aquí tenemos unos pecadores en esta lección de hoy. La base bíblica, Marcos 2, del 1 al 12. Así es. El pensamiento central. Mucha gente se preocupa por buscar en Jesús la sanidad de su cuerpo, sin tomar en cuenta que lo más importante es buscar la salvación de su alma. Y el texto en Marcos 2:9, que es más fácil decir el paralítico: tus pecados te son perdonados. O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Ahí lo puso en jaque. Tiene tres objetivos que ya lo discutirá el hermano. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, le cubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que ya hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Porque hablaste así. La Biblia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca, que si no creía en nada, le envió primero a los profetas. ¿Y qué hicieron con los profetas? No le creyeron. Amén. Entonces vino el Hijo y a él tampoco le creyeron. Lo buscaban porque no le llenaba la panza. Él se lo dijo. Santo.
Santo, 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 alabado Dios. Gloria a Dios, Dios bendiga, amados hermanos. Amén, alabado Gloria Dios. Gloria a Dios, esta mañana, perdón, esta noche. Vamos a estudio número 17, estudio bíblico. Gracias. Jesús libera el alma y sana el cuerpo. Gloria al Señor. Este estudio tiene 3 objetivos. Y el primero de ellos dice Santo. captar la realidad sobre la divinidad del Salvador. Cuando decimos captar es que percibir, sentir o entender esa realidad de la divinidad del Señor, del Salvador. Número 2, reconocer que Jesús escudriña los secretos del corazón. Gloria al Señor. Cuando reconocemos, aprendemos, analizamos, identificamos, examinamos que Jesús escudriña los secretos de nuestro corazón. Aleluya. Y el número 3, ver la relación que hay entre el perdón y la sanidad. Gloria al Señor. Aquí cuando vemos, pues entendemos, examinamos, experimentamos y miramos también, porque ver es mirar. Y que vemos esa relación que hay entre el perdón y la sanidad. Sabemos que el perdón es cuando alguien nos disculpa, cuando Jesús nos quitó nuestras culpas y nos liberó de toda falta y quitó aquella deuda o delito que teníamos nosotros los pecadores. Gloria al Señor. Cuando leemos aquí, Jesús libera el alma y sana el cuerpo. ¿Por qué primero libera el alma? Hermana Lilian, ¿por qué primero tiene que liberar el alma? Dice primero libera el alma y sana el cuerpo. Ese es el título del estudio. Primero tiene que liberar ¿qué? El alma, pues le tiene que liberar todo lo que hay ahí. Y un pecador está lleno de ¿qué? Y si mucha gente dice que son buenos, pero por dentro el Señor es el único que los conoce. Y sana el cuerpo. Pues cuando hablamos ahí de la sanidad del cuerpo, es una cualidad de estar sano. Es una salud material, sana el cuerpo. Pero cuando sana el alma, es diferente. ¿Por qué? Porque el alma es una parte inmaterial, una parte que nosotros tenemos, que es espiritual, parte espiritual también del ser humano, parte moral y espiritual y afectiva del hombre. Es diferente al espíritu, porque nosotros somos tripartitos, tenemos 3 partes, componemos de cuerpo, alma y espíritu. Gloria al Señor. Vamos a la lectura del pensamiento central. Gracias, Señor. Hermano Joséito, el pensamiento central. ¿Lo puedes leer? Mucha gente se preocupa por buscar en Jesús la sanidad de su cuerpo sin tomar en cuenta que lo más importante es buscar la salvación de su alma. Amén. Vamos a ver qué podemos decir de este pensamiento central. Hermano Mario. Aquí dice mucha gente se preocupa por buscar en Jesús la sanidad de su cuerpo. Porque en primer lugar tenemos que ver que la gente leía el pastor una escritura donde dice en Romanos 8 de que pues, la gente que se preocupa por el cuerpo no pueden agradar a Dios. Y aquí se puede, todo eso que estaba él diciendo ahí se puede relacionar con esto, porque la gente no se va a preocupar por lo que no ve. No.
¿Usted me entiende? O sea, lo espiritual es algo que no se puede ver. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar en la fe. Y la fe activa, ¿me entiende? Dice que el que se acerca a Dios hay que pensar que él debe de creer que Dios es Dios. ¿Me entiende? Que creer que le hay. Pues, Que así es, cuando- se lo quiere buscar. Amén. Mucha gente se preocupa por la sanidad del cuerpo, pero en verdad lo que más necesitan primeramente es la salvación de su alma. Sí. Porque el alma es la parte del hombre que contiene nuestra personalidad, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y el espíritu es la parte con la que nos relacionamos con Dios Así es. y le respondemos a Él. Y nuestro cuerpo es lo físico, este estuche que tenemos en nosotros, que es el cuerpo, lo físico. Pero muchas veces queremos que el Señor nos sane lo físico, pero por dentro estamos que no estamos limpios. Tienes que limpiar primero lo de adentro, lo que hizo con este hombre, que era un hombre que estaba enfermo desde su nacimiento y lo tuvieron que llevar allí, a aquel sitio donde estaba el Señor Jesús, que era en Capernaum. Dice que ese fue el centro donde el Señor operaba, fue el centro de operaciones de Jesús en Galilea. Probablemente él mantenía allí una residencia temporal. Gloria al Señor. También muchas personas dicen que el Espíritu vuelve a Dios que lo dio, Sí. pero dice que mucha gente que se muere y el alma también muere, pero el alma no muere, porque el alma la dio Dios. Así es. Y el espíritu también, que son cosas internas que tiene el hombre. Lo que te nos va es que el cuerpo, porque de la tierra salimos y a la tierra tenemos que volver. El espíritu dice que vuelve a Dios que lo dio, en Eclesiastés 12. Sí, amén. Gloria a Dios. Y dice que algunos dicen que el alma muere junto con el cuerpo, pero son mucha gente, muchos pensadores. Hay mucha gente que escribe y muchas veces ellos pues dicen lo contrario que dice la palabra. Y si no están llenos del Espíritu de Dios, no saben lo que dicen, no saben lo que hablan. Así que tenemos que saber que el alma, el cuerpo y el espíritu son de Dios, pero el cuerpo vuelve a la tierra y lo demás se va con el Señor si es que tuvo una vida devota al Señor, una vida que dio fruto, y si no, pues sabemos que se va a otro lado, que no es Dios. Gloria al Señor. Una parte. Una pregunta. Okay. The way I see it is Go ahead. when there's like an unclean spirit or something that is not pertaining to God, it's pretty much you're guarding the house, the temple itself. You're guarding it. But as soon as Jesus comes in, it's pretty much being cleaned up through the Holy Spirit. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que tener nuestra vida limpia, pero nuestro espíritu y nuestra alma tienen que estar más limpias todavía que el cuerpo. Gloria al Señor. Así que somos tres cosas en una, pero hay una cosa que se va para la tierra de donde vinimos y las otras pues se van con el Señor, si es que han sido lavados por la sangre de Jesús. Si no, pues van a otro sitio que no podemos decir que es el infierno, pero sabemos que es cerquita del infierno. Pero el alma y el espíritu al mismo momento se van a la presencia de Dios, al mismo tiempo, al mismo momento. Lo podemos ver con la parábola de lo que era el rico y Lázaro. ¿Te acuerdas lo que sucedió cuando Lázaro murió? Vinieron dos ángeles celestiales a agarrar la alma de Lázaro. Sí, que hay un... O sea, basado a eso es lo que sucede.
hay un sitio, o sea que hay un gran espacio entre el sitio donde fue Lázaro y el sitio donde fue el rico. Así que tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios. Vamos al texto audio. Hermana Lilian Gómez, ¿me puede ver el texto audio? Es más fácil decirle para el equipo, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Marcos 2:9. Amén. ¿Y usted cree que es más fácil? Lo que dijo el Señor o lo segundo. En este caso, estamos hablando, yo iba a decir yo que depende quién lo diga, porque ellos mismos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y estaba Dios ahí con ellos, él era el que estaba perdonando los pecados, no era cualquier hombre, ¿me entiendes? Y si ellos hubieran sido más sabios, hubieran leído todo lo de Isaías y los antecesores, los profetas que hablaron del Mesías. Pero como estaban embebecidos porque está hablando de los escribas, ¿verdad? No, los que escriban estaban ahí, ellos mayormente ellos iban por ver lo que iba a hacer el Señor, a ver qué cosa iba a hacer. Sí. Y ellos mismos se admiraban de lo que hacía el Señor, pero ellos trataban de buscar por algún lado. Decían que él era blasfemo y que esto y lo otro, porque ellos en su corazón no tenían a Dios. Ellos solamente eran gente instruidos en la palabra, supuestamente, pero no creían en Jesús. Este estudio tiene unos datos generales también acerca del tema. Debe comenzar. La enseñanza te debe buscar primero el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. El autor fue Marcos, bajo la influencia de Pedro. Los personajes que vamos a tener son Jesús y los necesitados, y la fecha más o menos en el año 29 después de Cristo. Y el lugar, la ciudad de Capernaum, en la costa la costa norte del mar de Galilea. La podemos ver ahí en cada uno de los mapas, que dice que fue el centro de operaciones de Jesús en Galilea, Capernaum. El bosquejo de estudio tiene también 3 partes. El primero dice que Jesús conoce la verdadera necesidad del enfermo. Es la número 1. La número 2, Jesús descubre la malicia y falsedad de los incrédulos. La 3, Jesús demuestra su poder para perdonar y sanar. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a comenzar con la introducción, que dice que al final de un fructífero recorrido por varias ciudades y aldeas de Galilea, tenemos a Jesús de nuevo en Capernaum, el centro de sus operaciones en esta región. Cuando la gente se dio cuenta de su llegada, multitudes del pueblo acudieron a esa casa donde él habitaba hasta que ya no cabían más. Por eso fue que tuvieron que subir a este Señor por el techo. No cabe duda de que el Señor realizó muchos milagros en esta ocasión, pero Marcos y los otros escritores sinópticos enfocan con intensidad el caso del paralítico que recibió perdón y sanidad física. Esto quizás se deba a que el proceso de restaurar a este hombre hay una manifestación clara y contundente de la divinidad del Hijo de Dios. Lo primero que se nos informa es que Jesús mostró su deidad al descubrir que los maliciosos e incrédulos fariseos cavilaban en lo íntimo de su corazón. Esto nos hace pensar en el concepto bíblico de que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Amén. En 1 Samuel 16:7. Esto no es otra cosa sino el uso de la omnisciencia de Jesús. Gloria a Dios. Sabemos que el Señor tiene también 3 atributos, que Él es omnisciente, omnipotente y
omnipresente, o sea que es omnisciente porque conoce todas las cosas y sabe todo. Y es omnipotente porque es todopoderoso, y es omnipresente porque puede estar en diferentes partes al mismo tiempo. Gloria al Señor. Puede estar aquí con nosotros como estar por allá en otra iglesia también manifestándose, porque Él es omnipresente. Gloria al Señor. Dice, esto no es otra cosa sino que el uso de la omnisciencia de Jesús. En segundo lugar, vemos la deidad de Cristo en el acto de perdonar los pecados del paralítico. Los adversarios de Jesús estaban en lo cierto al decir que solo Dios puede perdonar pecados, como dice el Salmo 103 y Miqueas 7:18. Lo que no sabían era que Cristo es Dios. En tercer lugar, Jesús mostró su divinidad al curar a este hombre con el solo efecto de su palabra poderosa, con la cual lo sanó de su parálisis. Entramos al desarrollo del estudio. La primera parte, Jesús conoce la verdadera necesidad del enfermo. Gloria al Señor. Dice en las definiciones que les predicaba, Jesús sabía que la gente venía por los milagros, pero lo que más necesitaban era oír que palabra de Dios. Descubrieron el lecho. Los techos allá en ese sitio eran planos y consistían de tejas o emplaste de barro con el que cubrían las vigas, varas y madera. En ese tiempo se construía de esa forma, con barro. No se conocía todavía el cemento y otras clases de cosas que se usan para construir. El lecho, dice que el término griego krábatos designa una camilla o colchoneta que se podía extender y arrollar. Y en vez de decir arrollar, también podemos decir enrollar, porque arrollar es cuando arrollamos a una persona en la calle. Y enrollar, pues es una cosa que no se recuerda. Se puede decir de las dos maneras, pero suena más bonito, enrollar y arrollar. Aquí dice arrollar, pero yo lo cambié. La multitud siempre necesita oír la palabra de Dios. Así es. Dice, Jesús no estaba tan interesado en realizar milagros. Esa no era su prioridad más importante. Él tomó como su misión principal comunicar y enseñar a la gente el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba que la salvación de su alma. Así es. Para después entonces recibir la salvación del cuerpo o la sanación. Es cierto que su amor y compasión por los que sufrían enfermedades lo impedía sanar y liberar a cuantos venían a él, pero no dejaba pasar ninguna oportunidad para hablarles del reino de Dios. En el capítulo 2, verso 1, se nos informa que volvió a Capernaum después de algunos días. Su ausencia se debió a un recorrido que hizo en toda Galilea, pero el pueblo entero supo de inmediato que estaba en casa, lo cual se convirtió en una noticia interesante para los lugareños. Creemos que el punto de reunión fue la casa de Jesús, que Jesús alquilaba en Capernaum como su residencia temporal. Es interesante observar que no cerró sus puertas para tomarse 1 o 2 días de descanso después de aquella ira. Por el contrario, el Señor empezó a recibir a la multitud con mucha energía, y con profundo amor. El versículo 2 dice que se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. 2 cosas se deducen de este desborde de gente. Número 1, que había mucha necesidad en el pueblo. La sinagoga no pasaba de ser un lugar al cual se iba por ley y por costumbre, pero se regresaba casi igual. Número 2, Jesús traía esperanza para los necesitados. La mayoría venía en busca de sanidad y liberación de los sufrimientos que llevaban en su cuerpo. Otros acudían con el alma ansiosa de recibir el verdadero mensaje de Dios, y para todos había una respuesta apropiada. Bendito Dios.
Gloria a Dios. Los que buscan sanidad necesitan primero el perdón divino. Los escritores de los evangelios recogieron toda la información posible y destacaron lo más importante para nosotros los lectores de todos los tiempos. Hay que reconocer que si se hubiera escrito todo lo que hizo Jesús, no podríamos ni siquiera terminar de leerlo. Como dijera uno de ellos, de manera hiperbólica, ni aún en el mundo cabrían tantos libros. Si fuéramos a ver todo lo que Jesús hizo. Como dice Juan 21, 25, no cabrían todos esos libros y no podríamos saber la mayoría de las cosas que hizo, porque serían tantas y tantas que no cabrían en nuestra mente. Así fue como Marcos, el primer periodista de la iglesia, dejando las multitudes y todas las cosas que sucedieron esa tarde, encontró su atención en el cuadro que estamos analizando. Por cierto, es uno de los más conmovedores y de profundo contenido. Hay en él una manifestación de compañerismo, amor, fe, acción y victoria. Varios detalles deben ser señalados en torno a este pasaje para la comprensión de los estudiosos. Primero, 4 amigos o familiares compasivos trajeron a un paralítico. Esto nos da una idea de la responsabilidad de ayudar a otros a acercarse a Jesús para ser salvos. Segundo, la fe vence cualquier obstáculo. Los hombres no se desalentaron ante la imposibilidad de penetrar al recinto en el que estaba el Señor. Subieron por la escalera exterior, abrieron la terraza de barro que cubría la madera del techo e hicieron descender la camilla en que traían a su amigo. Jesús ve y premia todo esfuerzo cuando esto se realiza con fe. Versículo 5 dice que Jesús fue movido a compasión al ver la fe de ellos. Tenían que haber tenido mucha fe aquellas personas que lo trajeron a él, porque para hacer eso, hacerse roto en el techo, si hubiese sido quizás en la casa de alguna otra persona, le hubiese estado malo, porque esto me está rompiendo el techo. El versículo 5 dice que Jesús fue movido a compasión al ver la fe. Aquí no se habla solo de la fe del enfermo, también se toma en cuenta la fe de los que lo trajeron. Eso es así. Jesús empezó su obra en aquella vida por la expresión: hijo, tus pecados te son perdonados, porque lo espiritual debe atenderse primero y lo demás pues viene por añadidura. Gloria a Dios. Así que nos recuerda, ¿les recuerda alguna campaña evangelística esta historia? Cuando íbamos a las campañas del hermano Gigi Ávila, no sé cuántos fueron, y veíamos tantas sanidades, y a veces mucha gente iba y eran cristianos y decían: ay, aquel nene fue que lo trajeron porque este nene caminaba. Hacían unos cuentos para que no creyeran la cristianidad del hermano Gigi. Y eran muchos cristianos, pero cuando se reunían otros que no eran cristianos, empezaban el bochinche, como decían. Pero nosotros sabemos que era el Señor, que es el Señor el que hace todas las obras, porque sin Él no se puede hacer nada, gloria a Dios. Así que dice: ¿han asistido ustedes a algún evento evangelístico donde solo se hace énfasis en los milagros físicos y se ha descuidado la predicación de la palabra? En muchos sitios la gente va porque lo que quieren es ver milagros y ver maravillas, pero no se ocupan de la salvación, que es lo más grande, que no estar dispuestos a recibir primero la predicación de la palabra. Santo Dios. Gloria a Dios. Entramos a la segunda parte. Si no hay alguna pregunta de la primera. Sí, esa tercera pregunta. Ajá. La lección que podemos aprender es que cuando todos estamos en el mismo sentir, en un mismo pensar y con una misma fe, todo es posible. Amén. Todo es posible. Porque Todo es posible. si aquellos amigos no hubieran tenido el mismo pensar, la misma fe, el Señor también se lo hubiera dicho.
Eso lo hemos experimentado en carne propia. Que cuando uno va a ir a orar por unas personas, uno tiene que ir con personas que estén llenas de fe. No puede ir gente que son dudosas o que estén ahí a mitad de... No, tiene que ir con personas que realmente crean en lo que están aquí en esta palabra. Esto es así. Y si como estamos viendo esto de la lección que estos hombres llevaron a ese enfermo, podrían haberlo dejado allí. Si Jesús quería orar por él o hacer algo, que lo hiciera, pero ellos tuvieron fe que lo vamos a treparlo por ahí, porque entonces llegamos más al centro donde está él. Y ahí él puede hacer algo. Yo también tenía fe. Esa fe estaba dispuesta en el momento que agarraron a sus amigos allá, de donde fuera que. Sino que ya venían con esa fe. Ya venían con ellos, sí. Jesús descubre la malicia y falsedad de los incrédulos. Es la parte de Marcos, del capítulo 2, de los versos 6 al 9. Aquí tenemos unas definiciones. Escribas, dice Gramatleón, los que se dedicaban a copiar la ley y las tradiciones judías y enseñar al pueblo. Los escribas que sabían más que nadie, pero ellos entendían solamente la ley y no creían en más nada. Dice cavilaban. Esto se quiere decir dudar con malicia, no estar convencido de algo, criticar mentalmente. Ellos estaban haciendo mentalmente, pero pensaban que Jesús no sabía lo que ellos estaban pensando, no sabían que el Señor tenía ese don de omnisciencia. Gloria al Señor. Blasfemia dice, esto era lo que ellos decían, el acto de perdonar pecado era atribuido solo a Dios. Al no creer en la divinidad de Jesús, lo consideraban un blasfemo por actuar como Dios. Ellos creían que Jesús estaba haciendo el papel de Dios. Por eso ellos no creían en nada de lo que veían, de nada de lo que Jesús decía. Gloria a Dios. El inciso A dice, no pueden ocultar su malicia e hipocresía. En los versos 6 al 9 se revela una serie de datos relacionados con los atributos divinos que Jesús usó mientras estuvo en la tierra. Ya sabemos por Filipenses 2:7 que Él se despojó de su gloria y sus atributos divinos para poder encarnarse y sujetarse a la naturaleza humana. Sin embargo, en algunas ocasiones hizo uso limitado de esas características para que los creyentes comprobaran su divinidad. En esta reunión evangelística había un grupo de escribas. Estos maestros, entre comillas, de la ley acudieron a la casa en que Jesús predicaba, ya predispuestos a no creer en él, sino buscar hasta la más insignificante razón para denigrarlo. Ellos caminaban en sus corazones, es decir, criticaban mentalmente a Jesús por la manera en que le habló el paralítico. La pregunta de los adversarios de Jesús, ¿por qué habla este así?, indica que a ellos les causó asombro oír que Jesús impartiera perdón de pecados al paralítico, algo que solo podía hacer Dios. Estos religiosos judíos no podían ni siquiera imaginar que frente a ellos estaba el eterno Hijo de Dios, en quien habita toda la plenitud de Dios. Colosenses 1:19. Es decir, toda la divinidad. Aquí comprobamos que si se tiene tanta duda en cuanto a la divinidad de Jesús, todo lo que creamos de Él y toda nuestra admiración por su enseñanza y ejemplo no vale nada. O Jesús es quien dice ser, el Dios encarnado, o es un blasfemo, un farsante o un impostor. Los maliciosos e incrédulos enemigos de Jesús tenían razón en cuanto a que solo Dios puede perdonar pecados. Su problema era que la ceguera espiritual en que se encontraban no les permitía percibir la gracia de Jesucristo ni disfrutar la gloria de su presencia como el resto de la concurrencia. Estos falsos religiosos no entendían que el eterno y glorioso Hijo de Dios actuaba según su misión de restaurar al hombre en su totalidad. Ellos creían que podía
quizás hacer algo, pero ganarlo de su cuerpo y de su alma, eso era bien terrible para ellos. Inciso B dice, no pueden saciar las necesidades humanas. Estos incansables enemigos del Señor no estuvieron dispuestos a reconocer la divinidad de Jesús, sino más bien se propusieron a desafiarla de la manera más sutil. Razonaban y quizá murmuraban entre sí contra Jesús. La incredulidad lleva a los perdidos a pensar, a hablar y a actuar mal en contra de Dios. En el versículo 8 notamos que Jesús conoció lo que había en el corazón de sus adversarios por una manifestación, aunque momentánea, de la omnisciencia, atributo divino que consiste en conocer todas las cosas, incluyendo los secretos de la mente humana. Esto se deduce que el Señor conoció en su espíritu lo que cavilaban dentro de sí mismos. En el versículo 9 se hace una doble pregunta a estos maestros legalistas. ¿Qué es más fácil, perdonar al paralítico o sanarlo? Para ellos ambas cosas estaban fuera de toda posibilidad. Su incredulidad los hacía inútiles en lo que a las cosas de Dios y el bien de la humanidad se refiere. Para los que son buenos, los incrédulos son para hablar, criticar y denigrar a los demás. Los que dan la espalda al Señor se sienten atados de pies y manos cuando se trata de dar una respuesta que trascienda lo material y pasajero de este mundo. Nada es fácil para los que viven a su manera y desechan a Jesús de su vida. Lo mismo que cuando nosotros estábamos en el pecado, estábamos fuera, hacíamos lo mismo, no creíamos en nada. No creíamos, como dicen en Puerto Rico, ni en la luz eléctrica. Aleluya. Alabado Santo es el Señor. Gloria a Dios. Dice, su propósito es que todos, estamos en la segunda parte, la tercera parte. Vamos a entrar a la tercera parte. Jesús demuestra su poder para perdonar y sanar. Dice una de las definiciones, Hijo del Hombre, es un título divino porque no sería ilógico que a cualquier ser humano se le aplicara dicho nombre. Una pregunta dice, ¿no sería ilógico que a cualquier ser humano se le aplicara dicho nombre? A nadie se le puede decir hijo de hombre porque no son Jesucristo. Tiene potestad en la tierra. Esto está en armonía con Mateo 28, 18. Él decía que toda potestad me es dada porque el Señor, cuando bajó hacia nuestra tierra, el Señor dio toda potestad. La tierra igual que la tenía en el cielo. Toma tu lecho. Era una especie de camilla o colchoneta de paja, la cual podía ser llevada en el hombro. Entramos al inciso A, demuestra su poder para perdonar y sanar. Se puede sugerir que los intrusos que habían llegado solo para estorbar a Jesús pensaban dentro de sí, era fácil pretender que se tenía la capacidad de impartir perdón, porque tal cosa corresponde al ámbito invisible. No hay modo de probar con hechos físicos si una persona está perdonada o no. Así razonan hoy los incrédulos. Ellos excluyen los actos de fe y la obra de Dios en el hombre de lo real porque, según ellos, tales cosas no se pueden probar científicamente. Pero nosotros tenemos testimonios reales del poder de Dios, sanidades comprobadas por los médicos, vidas transformadas, liberación del poder de los demonios, liberación de los vicios, restauración de la familia y muchas maravillas más. Gloria al Señor. Jesús dio a sus adversarios incrédulos una prueba visible de la obra visible que había hecho en el paralítico al impartirle el perdón, para demostrarle la potestad que tenía en la tierra para perdonar pecados. Iba a sanar cada nervio, cada tendón, cada hueso y cada músculo de aquel hombre inmóvil que habían puesto a sus pies. En ese momento dirigió su vista y voz al inválido y con la autoridad divina
que ha tenido y tendrá por la eternidad, como el Verbo creador y Señor de toda la creación, le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es tan inmaterial el hombre incrédulo que si no ve cosas físicas no puede creer en lo espiritual. Dios en su misericordia nos ha provisto un evangelio que abarca todas las dimensiones de la vida a fin de que nadie tenga excusa para no creer en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Su propósito es que todos le den la gloria de Dios. Este versículo se puede destacar una serie de acciones tomadas por el hombre que fue sanado por Jesús. El versículo 12. Hechos que también se dan en toda persona que recibe la salvación por medio de Jesucristo. Primero, entonces Él se levantó enseguida. La palabra vivificante de Jesús fortaleció el cuerpo de aquel cuyo corazón ya gozaba de vida eterna. El levantarse por sí solo es una prueba de que Dios obra en el ser humano y éste responde por su propia cuenta. Segundo, tomó su lecho. Esta es una señal de responsabilidad. Lo que le había servido de base en su postración e inercia, ahora no es más que un objeto que lleva sobre sus hombros con energía y decisión. Y número 3, salió delante de todos, obediente al mandato del Señor. Él salió y se fue. Tomó su lecho y siguió. La persona salva tiene que salir de su letargo y de su encierro. Tiene que empezar a caminar por una nueva senda a la vista de todo el mundo. Todos se asombraron. Cuando ya no hay de qué asombrarse en la iglesia, es porque el poder de Dios se ha ausentado. Bendito Dios. Entonces, es tiempo de clamar y buscar su presencia. Glorificaron a Dios. De nada sirve la bulla, el alboroto y hasta los milagros, si no se le da la gloria a Dios. Ni el evangelista ni la iglesia merecen la gloria, sino solo el Señor. Nunca hemos visto tal cosa. Dios está obrando cosas nuevas cada día. No vivamos de los recuerdos del pasado. Dejemos que su poder se manifieste en conversiones, milagros, sanidades, avivamiento y mucho más. Gloria al Señor. Dice, ¿cuál es el propósito final de los milagros? ¿Cuál es el propósito final de los milagros? Hermano Carlos. Para que las personas crean. Amén. Para que creamos y le demos la gloria y honra a Dios. Amén. Vamos al resumen de lo más importante. Dice que el milagro realizado por Jesús al mandar al paralítico que se levantara y se encaminara a su casa es uno de los cuadros más representativos de la obra evangelística del Señor. Para nosotros este milagro está lleno de enseñanzas prácticas. Por una parte, hallamos aquí un ejemplo de cooperación y compañerismo los amigos de este inválido, que se esforzaron en llevarlo a Jesús. Tenemos la responsabilidad de llevar a Jesús a cuantos estén a nuestro alrededor, contra todo obstáculo y dificultad. La validez de este esfuerzo se ve en que Jesús premió de fe la fe de todos, restaurando al enfermo en todo el sentido de la palabra. Por otra parte, se da aquí una enseñanza clara acerca de la divinidad de Jesús, manifestada en la realización de la sanidad del paralítico. Demostró su deidad al impartirle perdón a este hombre, ya que, como dijeron muy bien los escribas, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Por su omnisciencia detectó los pensamientos negativos de esos adversarios suyos, a quienes tuvo que darle una lección de su autoridad para comprobar que él era quien decía ser. El perdón quedó evidenciado por la sanidad del paralítico, y con esto aprendemos que lo espiritual es primero que lo material. Como punto final de este acontecimiento, nos enteramos de que la sanidad del paralítico causó asombro en todos, menos quizás en los escribas. Pero el fin de este hecho, como todos los demás milagros que Dios hace, el propósito final es que creamos en Jesucristo y le demos la gloria y la honra a Dios. Aleluya. Vamos a la preguntita rapidito. La número 1 dice, según esta enseñanza, ¿cuál era la misión principal de Jesús en su ministerio?
la gente del pecado. Amén. Enseñar a comunicar y enseñar a la gente el mensaje del Evangelio. Gloria al Señor. La número 2. ¿Qué lecciones prácticas aprendemos de los amigos del paralítico? Ellos tenían La fe. importancia de la fe, el valor de trabajar en equipo y el depender de los obstáculos. Amén. Y la número 3, ¿por qué procedió Jesús a perdonar los pecados del paralítico antes de sanarlo de la parálisis? Hay que sanarlo de adentro primero. Amén. Es una demostración de que lo más importante para el ser humano es que ser salvo primeramente del pecado. Número 4, ¿qué implicaciones tenía la pregunta de los adversarios de Jesús que decían, ¿por qué habla este así? Había asombro. ¿Había qué? Asombro. Había asombro, indicaba que ellos les causaba asombro y que Jesús impartiera perdón de pecados al paralítico. ¿Qué hizo el Señor para demostrar a sus adversarios la potestad para perdonar pecados? Hermano Mario. Sanar al paralítico. Sanar al hombre que estaba inmóvil, que habían puesto a sus pies. Se tuvo que enderezar muchas cosas en el cuerpo, porque un paralítico así nada más no va a salir caminando y llevándose su lecho, lo que tenga. Es una persona, a veces cuando le dan terapia, yo he visto cuando le dan terapia empiezan a caminar y pie un poquitito y agafado a muchos tubos y muchas cosas. Así, el Señor no hizo nada de eso, el Señor le dijo, levántate y vete a tu casa. Y él se levantó, cogió su lecho y se fue. Dios le bendiga, hermano pastor, por nosotros. Amén. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya, Qué santo. bueno tú eres, Señor. Te damos gracias. Gloria sea tu nombre. Alabado Dios. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Santo, santo, santo. Aleluya. Glorioso es el Señor, la misericordia de Dios. Jesús libera el alma y sana el cuerpo. Aleluya. Porque Dios conoce siempre, hermano, cuál es la necesidad del hombre. El pueblo de Israel, al igual que la iglesia, tenemos las promesas del Señor. Y Dios es fiel. Qué bueno tener amigos como este hombre. Lucas, al igual que Mateo, hablan los evangelios sinópticos, igual que Marcos, alabando Dios, describiendo este hecho. Me atrae muy directamente la palabra del Señor, el versículo 10 que decía, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, perdón, en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, el 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y qué bueno que aquel hombre no le importó que fuese sábado, porque parece que estaban allí aquellos líderes religiosos, tanto los escribas como los fariseos, estaban allí prestos para señalar a Jesús, alabado Dios. Pero como toda la potestad le dada a él, pues el Señor se glorificó una vez más en la vida de este hombre. Y como decía, que qué bueno que estaban más o menos en un acuerdo, porque mire, para que lo carguen a usted, vamos a decir que era una hamaca. Y aquellos cuatro sean amigos, fueran vecinos, los que conocían que Jesús estaba allí, dijeron, no vamos a ayudar a este hombre, hay que aprovechar. Usted tiene que tener fe, ¿sabe? Que no lo vayan a dejar caer, subiendo por la tradición como eran esas escaleras pegadas a la casa, los que van a Israel van a ver lo que queda todavía. Y después ellos son atrevidos, abren, hacen un agujero y comienzan a bajarlo, alabado sea el Señor. Miren, a veces en la vida del pueblo, en la iglesia, no se ven más milagros por la incredulidad. El Señor le dijo en el capítulo número 9 del Evangelio según San Marcos a los discípulos, este género no sale sino es con ayuno y oración. Era el género de la duda, de la indiferencia, muchas veces. Alabado sea el Señor. Tiene su doble interpretación, alabado sea el Señor. Pero la duda impide, alabado sea el Señor. Por eso es que Jesús tenía un grupo especial cuando iba a orar, alabado sea el Señor. Cuando llegó a la casa de Lázaro, sacó toda aquella gente que estaban allí, llorando, la plañidera, la gente que le pagaban porque lloraban bueno, la tradición y la costumbre de ellos.
si quieren que yo llore, bueno, paguen entonces, alabado al Señor. Contráteme, o a José llora mejor que yo. Entonces, pero como habría, si no sirve, entonces pues el Señor dice, no, quédese mejor, que el grupito para acá. Pero qué bueno que aquellos 4, Jesús sabe todas las cosas. Imagínense, hermano, ya aunque estaba aquella casa llena de gente, y me imagino que como los escribas, al igual que los fariseos, tenían una reputación, porque ellos eran los líderes religiosos en aquel tiempo, ellos llegaron primero que nadie a ocupar el lugar para estar pendiente a ver qué iba a acontecer en aquel lugar. Qué triste que allí estaba Dios mismo encarnado, pero por la dureza de su corazón no pudieron. Alabado Dios. Él decía el hermano Ángel, el maestro, que cavilaban. Alabado Dios, ya ellos premeditadamente se habían propuesto en su corazón, mire, lo hará o no lo hará, se sanará o no se sanará. Alabado Dios, pero él lo sorprendió. Lo único que le dijo, tus pecados que son perdonados. 38 años atrás, estando yo en una cama en un centro médico en Puerto Rico, en Río Piedra, Cristo vino a mi vida. Y yo quería que el Señor me salvara, pero hasta que yo me arrepentiera de mi poca vergüenza y de mi pecado, y cuando le confesé mi pecado y me arrepentí en aquel hecho, el toque maravilloso del Señor me levantó de su cama, hermano, porque a Él importaba primeramente salvar mi alma, alabado sea el Señor, porque es lo más importante. A veces cuando vamos, lo primero que hacemos nosotros, por lo menos en los asilos, en el hospital, en la calle, mañana vamos a tener una reunión a las 7 de la noche, convoco a la hermana Senia, a la Junta Administrativa y nuevamente a los líderes pro templo y las sociedades, alabado sea el Señor, porque tenemos que ir allá a esta palabra. Pues, es necesario, lo primero que hacemos es preguntarle, ¿usted conoce a Cristo? Porque nosotros sabemos que el Señor, si le place, conforme su voluntad, Dios lo sana. Y para que hayan otros que están a su alrededor y se llenen de fe, el Señor lo sana, hermano. Dios es misericordioso. Me acuerdo en el año 1988, fui yo a Cagua, Puerto Rico, al parque Isolán Morales de los empujados de Cagua, Guayama, el parque de pelota, a una campaña de Guille Ávila. Y para que Dios se glorifique más, trajeron del Hospital Regional de Cagua, trajeron a una señora en una camilla, en una ambulancia, y la camilla estuvo puesta ahí al frente durante toda la campaña. Vino en una ambulancia del Hospital Nazaret, que estos no son los cuentos de relajo que tienen muchos famosos evangelistas que vemos a través de la televisión, que se ponen de acuerdo y después se ve la basura del mismo diablo. Alabado Dios. Como cuando se daban por los enfermos, yo veía que tiraban muletas en el aire, hermanos. Sillas de ruedas se quedaron allí. Y aquella que estaba en aquella camilla fue levantada. El poder de Dios. El poder de Dios. Dios se glorifica, Dios se ha cambiado, cambiamos nosotros. Por eso decía que en estos objetivos era que era necesario captar la realidad sobre la divinidad de nuestro Salvador, que sin duda alguna, hermano, vemos a Eliseo que hizo tantos milagros, se sanaron enfermos. ¿Y de qué murió Eliseo, José? De la enfermedad que tenía, dice la palabra, y Dios lo usó para levantar y resucitar muertos. Nosotros le pertenecemos a Él, hermanos. Así que podemos realizar que Dios puede hacer mucho. Decía el objetivo 2, reconocer que Jesús escudriña los secretos del corazón. Así es. Hay veces, como le estoy diciendo, dice, pero si tantas veces que han orado por el hermano todavía, pero tenemos que ser persistentes, porque usted no sabe cuándo es el día de su milagro. Aleluya. Entonces el pastor oró por usted, no se murió, siguió con su dolor. Estoy charlando, ¿verdad? Porque yo oro por gente y se muere. No es que se me va a morir por la gente. Entonces le digo, venga, si es la voluntad del Señor, llevárselo. No le echo la culpa al pastor. Venga, para que Dios le sane, porque tenemos promesa. Porque esa autoridad se la delegó el Señor a la iglesia sobre los enfermos. Pondrán las manos y se van a quedar enfermos, hermano. Claro que no. Sanarán.
este hombre puso en acción, como dice la hermana Ramonita, que la fe tiene que, la hermana Ramonita dice, tiene que, patita, dice ella, porque dice Santiago que la fe sin obra es que muerta. La revista del Ministerio Cristo vive, la gente lleva, ella dice la fe en acción. Cuando el Señor me sanó y vino a mi vida aquella noche, yo no había descubierto el milagro hasta en la mañana, cuando me fui a bajar de la cama, alabado Dios, pero cuando bajé el pie y sentí ese dolor tan terrible nuevamente, me asusté. Y puse mis pies en la cama y miré al cielo. Está la ventana abierta, la cortina, un día bien precioso. Y yo solamente había tenido ese encuentro con el Señor esa noche, pero yo miré al cielo y le digo, si tú me sanaste anoche, eso es que una palabra de qué, de fe, y solamente era en horas que había conocido al Señor. Yo no puedo tener dolor y me levanté de aquella cama y seguí con el pie todo embollado por ahí caminando, adorando a Dios donde quiera que me metí y decía, Cristo me sanó. Mira las cosas, la locura de lo que es Dios cuando hay agradecimiento en la vida del hombre, alabado sea el Señor. Y así vemos muchos otros pasajes bíblicos de la grandeza del Señor. Se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. No le importó que fuera el día de reposo. Él lo que le importó es que Cristo lo había sanado, que Dios había hecho el milagro y que era necesario seguir caminando. Y a Dios le damos la gloria y la honra. El Señor es bueno, hermano. La próxima semana hay un buen estudio bíblico también. El amor está por encima de las tradiciones. El amor de Dios sobre todas las cosas. Y después miré así por encima, alabado sea el Señor. Mire, me acuerdo que una vez yo recogía a un varón que se llamaba Marcos. Cuando me convertí a ese Cristo de la gloria, sentí misericordia, era un adicto y era un usuario de lo que es heroína, alabado Dios. Pero yo en el amor del Señor desconocía muchas cosas y yo me tomaba el riesgo siempre de cuando me encontraba en la calle y estaba high, como yo cuando experimentaba beber en Nueva York los drogadictos, en Puerto Rico dicen los tecatos, que comiencen a doblarse su cuerpo, el diablo tomando un dominio, una cosa terrible más del alma. Pues yo lo encontraba así en la calle, este varón, y lo recogía y lo llevaba a su casa. Una vez sus padres me invitaron y yo creía, la inocencia de uno y la ignorancia de uno, como yo soy pentecostal, yo creía que sus papás eran pentecostales, eran de otra denominación, que es lo que ellos guardan el sábado. No voy a entrar en detalle, pero hay muchos que guardan el sábado. Entonces ellos querían doctrinarme con el sábado. Cuando yo llegué al otro día, el pastor le digo, mira, me pasó esto, y me dice, no te apures, el sábado nos vamos, tú y yo, Luis, nos vamos para allá. Alabado Dios. Y fuimos para allá, mi pastor lo puso como chupeta. A él lo doctrino yo. Ustedes dejen esa cuestioncita, porque Romanos 14 comienza a decir y se aplica la palabra que nadie os juzgue por día de fiesta ni por comida. Alabado Dios. Usted quiere creer sin esas cositas, pero la palabra de Dios es bien clara. Nos vamos a despedir de la plataforma del Facebook Live. Yo sé que ustedes se están usando. Que Dios les bendiga. Nuestra hermana Susana, mi hermana Gladys, cada uno de nuestros hermanos conectados, pero nos vamos a desconectar porque vamos a dar lectura a nuestro informe bíblico y es un informe interno. Así que Maranatha, que significa que hermano Mario, Cristo viene. Dios les bendiga. Vamos a dar por aquí a nuestra hermana Doris.